Gusto de tenerlo con nosotros acá. Bien, aún está entrando gente, por lo tanto vamos a ir haciendo, como si les parece, una breve introducción mientras sigue entrando gente. Y hecha esa breve introducción, que nos va a ir dando tiempo para ganar estos minutos, le damos la palabra a José María. José María va a tener unos 40 minutos para presentar un poco su teología, su libro La humanización de Dios y algunas otras cosas que él considere pertinentes. Luego, no se podría dar ahí. vamos a tener dos pequeñas devoluciones a esa presentación, que una la hará Jesús Arbiza y otra la haré yo. Y hecho eso, la idea es tener la posibilidad de abrir un espacio para preguntas. Una observación, no voy a bloquear el micrófono de nadie. Por lo tanto, lo que les voy a pedir es que cada uno sea responsable con eso y pueda ir bloqueando su micrófono a medida que va entrando, de modo que no se escuchen ruidos externos a lo que José María vaya presentando. Bien, dicho esto, primero me gustaría que Jesús Arbiza nos ubique en esta serie de encuentros, y después yo hago una presentación muy breve sobre José María, que básicamente todos la conocemos, pero yo quiero hacer dos énfasis antes de que José María comience a hablar. Jesús, te doy la palabra. Lo mío es bien simple porque justamente hemos tenido problemas técnicos y bueno, pedimos disculpas a todos los que han tenido la dificultad para ingresar. Bueno, hay algunas cuestiones. Pedimos a todos que silencien el micrófono porque así no salen los ruidos externos. Y bueno, esto es una serie de encuentros que ya comenzaron con el encuentro que tuvimos hace como cerca de un mes con Xavier Picasa. Hoy seguimos con José María Castillo y así sucesivamente, y tendremos algún otro encuentro con Juan José Tamayo, el teólogo español. Y bueno, la idea es hacer una serie de encuentros para reflexionar, pensar lo que lo hemos llamado conversatorios. Esto está organizado por los ex curas de Uruguay y por Ariel Irrazábal, que nos ha ayudado en toda la parte de conexión y la parte técnica y todo lo demás. No sin y bueno, errores. Queremos darle la bienvenida a todos, decirles que es para nosotros un inmenso placer contar con José María Castillo, que hemos leído varios de sus libros. Es una alegría inmensa poder contar con usted aquí en medio de nosotros y que nos ayude y nos dé alguna palabra como para conversar en este día. Muchísimas gracias y bueno, le dejo la palabra a Ariel. José María Castillo en estos días ha cumplido 91 años. Una joven mente brillante de 91 años que con un equipo de apoyo, Magda y otra persona, nos están dando una mano para que también José María pueda tener conectividad, etc. Todos lo conocen a José María por su trayectoria intelectual, académica, sus años de jesuita, su influencia teológica, pero los otros días yo le hice la siguiente pregunta. Aparte de tu tesis doctoral en teología hecha en la Gregoriana sobre Francisco Suárez, ¿hay otras personas que hayan influido en tu pensamiento? Y José María me dijo, la teología política de Metz, Bonhoeffer, y yendo un poquito más para atrás, hizo alguna otra referencia y enfatizó justamente a Suárez. Es decir, estamos frente a alguien que tiene una trayectoria y una unión teológica con la teología de la liberación, pero con un pensamiento mucho más amplio que eso. Entonces, sin más preámbulos,
el único español que una universidad pública española lo ha reconocido con el título de honoris causa. Le damos la bienvenida y la palabra a José María. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Ahora mismo la imagen... Me van a disculpar un ratito, ya vengo. Bueno, y María tiene... A ver, disculpen, por favor, silencien los micrófonos. Silencien todos los micrófonos. Bueno, a ver si en la pantalla no salgo yo todavía. Sí, sí, bien de bien. ¿Ustedes me ven bien? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces vamos con el tema. Ante todo, quiero agradecerles a ustedes que me hayan invitado para esta conversación sobre un tema que es tan fundamental que de una manera o de otra nos interesa a todos. Y lo primero que quiero decir es que me propusieron explicar por qué he escrito un libro que se titula La humanización de Dios. Y voy a dar cuenta de ese asunto. He escrito un libro sobre la humanización de Dios porque cada día veo con más claridad que lo principal y determinante en el hecho religioso es obviamente Dios, pero de facto, de hecho, Dios es una enorme dificultad para mucha gente. Y es una dificultad, en primer lugar, porque hay muchas personas que no entienden eso ni saben en qué se basa o cómo se demuestra. En segundo lugar, porque no solamente no lo entienden, sino que ven en el tema de Dios una obligación más en la vida, que ya tenemos bastantes. Y no solamente una obligación, sino que muchas personas, además de eso, ven también una amenaza, puesto que con frecuencia se puede y se suele pensar que Dios nos va a juzgar, que Dios nos puede castigar, etcétera, etcétera. Esto es lo primero, pero no es lo principal, porque la dificultad mayor que plantea el tema de Dios es cómo conciliar el hecho de la existencia del poder infinito de Dios y de la bondad infinita de Dios con un mundo que ha hecho Dios y que es un mundo tan sobrecargado, no digo del mal, sino de tantos males. Ahora lo estamos palpando con motivo de la pandemia
del coronavirus. A eso se añaden las desigualdades que hay en el mundo y las complicaciones, conflictos, violencias, enfrentamientos que con relativa frecuencia están también o determinados o condicionados por la religión y por tanto, en última instancia, por el hecho de Dios. De ahí que desde hace más de 2500 años se le viene dando vueltas a este asunto. Y un compañero y gran amigo mío, colega, que fue antes también discípulo, el profesor de la Universidad de Granada, Juan Antonio Estrada, ha escrito un libro que conocerán y a quien no lo sepa, se lo recomiendo. Un libro que se titula La imposible teodicea. ¿Qué quiere decir con la imposible teodicea? Pues que el problema de Dios no tiene solución, porque no se la han encontrado todavía tantos y tantos miles y miles de cerebros brillantes y pensantes que le han dado vueltas a este asunto. Entonces, dado que Dios a unos no les interesa, a la mayoría, a otros les interesa, pero les plantea dificultades. Dado que eso está así y es así, entonces yo me he preguntado, ¿qué solución le damos al problema de Dios? Naturalmente que las distintas religiones han buscado algún tipo de solución. La más radical en este orden de cosas ha sido el budismo, que al ver cómo no es posible conciliar lo uno con lo otro, ha prescindido de Dios y centra su proyecto en el karma, en el dharma, en definitiva, en la experiencia humana. Así las cosas, vuelve mi pregunta. ¿Qué solución le ha dado el cristianismo a este problema? La solución que el cristianismo le ha dado a este problema ha sido lo que en teología y en catequesis tradicionalmente se ha llamado la encarnación de Dios, pero que en concreto eso significa, traducido a un lenguaje y una experiencia que está al alcance de todos, la encarnación de Dios es la humanización de Dios. Dios se ha humanizado. Esto es lo que en definitiva nos viene a enseñar el Evangelio, entendiendo el Evangelio no como un montón de relatos más o menos conexos o inconexos, sino entendiendo el Evangelio como una forma de reflexión y de pensamiento narrativo. ¿Ya estás hablando? Se puede pensar
teorizando y se puede pensar también relatando. Por poner un ejemplo que está al alcance de todos, hay tantas y tantas novelas, historias que son relatos, pero que en el fondo tienen una tesis que defienden con ese relato. Entonces, la encarnación de Dios es la humanización de Dios. ¿Y dónde y cómo consta esto? En el Evangelio de Juan, en el prólogo, al final del prólogo dice el Evangelio: a Dios nadie lo ha visto jamás. Y a continuación añade: el Hijo único de Dios, Él es el que nos lo ha dado a conocer. O sea, dicho de otra manera, en la persona, en la vida, en la obra, en el comportamiento de Jesús, tal como lo presenta el Evangelio, ahí es donde encontramos a Dios y donde se nos revela Dios. Esto es tan claro y tan, por otra parte, como ahora voy a explicar, tan fuerte, que, por poner un ejemplo, según el mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús se despedía de sus discípulos, uno de ellos, llamado Felipe, le hizo esta, más que pregunta, le hizo esta petición: muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Dios, y ya con eso tenemos bastante. Y le dice Jesús: pero Felipe, ¿todavía no me conoces? Si yo hubiera sido el tal Felipe, le habría dicho a ti: claro que te conozco. A quien no conozco es a Dios. Y Jesús, sin reparar en esa posible cuestión, le dice a Felipe y completa la afirmación: Felipe, el que me ve a mí está viendo a Dios. De tal manera que ¿hay alguna dificultad? No, simplemente alguien tiene el micrófono abierto y por eso hay como Ahora. ruido de fondo, pero recuerdo, por favor, mantener los micrófonos cerrados. Se sigue todo y se me ve perfectamente, ¿verdad? Sí, se sigue perfecto. Hay que pedirle a algunos que tienen el micrófono prendido, que se sienten algunos ruidos de vez en cuando, que por favor silencien los micrófonos. Siga adelante, Castillo. Sigo adelante y sigo diciendo que la humanización de Dios es la solución que el cristianismo le ha dado al problema de Dios. Es decir, que Dios se ha hecho presente en el mundo, en la historia y en la vida de la humanidad, sencillamente en lo que fue la historia, la vida y la humanidad de Jesús, tal como la presenta el Evangelio. Jesús fue un trabajador galileo de familia modesta, humilde, que
anduvo por los caminos de Galilea, Samaria y Judea, enseñando una forma de vivir, una forma de entender la conducta humana, de entender las relaciones humanas. Insisto concretamente en una cuestión que me parece determinante. He dicho que a Dios no lo hemos visto ni lo conocemos. Añado algo más, es que no podemos conocerle, porque Dios, por definición, es trascendente, es el trascendente. Es decir, Dios se sitúa en un ámbito de realidad que no está a nuestro alcance, porque lo propio y específico de la trascendencia es la incomunicabilidad. No se puede comunicar, no se puede entender, no se puede, no es posible, no está a nuestro alcance, trasciende. Eso es, Dios en este sentido es el absolutamente otro. Ahora bien, si decimos que eso yo me lo puedo elaborar en mi mente, entonces ahí es donde digo, no sé si esto se entiende, donde nos equivocamos todos. No hace mucho leí un artículo de un intelectual norteamericano, Reza Aslam, de la Universidad de California. Una autoridad en este tipo de temática, en estos temas. Y dice, Dios es una idea. Cuando un intelectual o no intelectual dice que Dios es una idea, ni sabe lo que es Dios, ni sabe lo que representa una idea. ¿Por qué? Porque una idea es la objetivación humana inmanente de una realidad que nos trasciende, que no está a nuestro alcance. Eso es lo que un talento como el de Paul Ricoeur supo explicar de forma genial, diciendo que cuando pensamos en el trascendente, lo que hacemos es que objetivamos, o sea, convertimos en un objeto mental una realidad que no está a nuestro alcance ni podemos conocer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un objeto mental es una realidad inmanente. Disculpen, supongo que explico con suficiente claridad para que se pueda entender lo que quiero indicar, lo que quiero afirmar, lo que defiendo. Es el proceso que el mismo Paul Ricoeur llama de conversión diabólica, según la cual el absolutamente otro, que es Dios, degenera en objeto, que es la idea, el objeto mental que elaboramos con nuestra inteligencia, con nuestra mente. Pero eso es ya una realidad humana, una realidad nuestra, inmanente, no es ni puede ser Dios. Por tanto, con todo respeto, le digo al profesor Reza Aslam que no se ha enterado ni de lo que es Dios, ni de lo que es la trascendencia. Por eso, por favor,
que nadie me venga con la pregunta que tanta gente hace. Pero bueno, dígame usted, ¿Jesús es Dios? Es la pregunta más estúpida que se puede hacer. ¿Por qué? Porque quien hace una pregunta, lo primero que está diciendo es que él sabe lo que pregunta y conoce lo que pregunta. Si yo pregunto el auto o el coche que tiene ahí en la puerta es verde, es porque sé lo que es el color verde. Si no sé ni el color, ni sé nada de colores, ni lo que significa el verde, ¿qué sentido tiene mi pregunta? El que me pregunta, ¿Jesús es Dios? Yo le pregunto, ¿usted es que conoce a Dios? Y quiere que yo le aplique eso a Jesús. Creo que esto está suficientemente explicado. Por tanto, el cristianismo no ha encontrado otra solución que lo que se llama el misterio de la encarnación, que dicho y traducido a nuestro lenguaje y a nuestra realidad es la humanización de Dios. Por eso, como les he dicho antes, Jesús es la presencia de Dios en este mundo. Y la conducta de Jesús es lo que expresa la presencia de Dios. Por eso, si alguien me dice, si yo tengo fe o usted tiene fe, yo le digo, dime cómo vives y te diré en qué Dios crees. Porque en realidad la forma de vida que cada cual lleva, esa es su auténtica y verdadera creencia, por más que sea un teólogo eminente o un intelectual importante. Dicho esto, doy un paso más y entro en una cuestión que me parece clave. Y es que entonces la orientación fundamental que nos da el Evangelio para conocer a Dios es en ese pensamiento narrativo que son los relatos evangélicos. ¿Qué Dios sale de ahí? Pues sale un Dios en el que hay tres grandes preocupaciones, que son las tres grandes preocupaciones o temas que más interesaron a Jesús. El primero de todos, la salud. Por eso en los evangelios hay tantas curaciones. Y uno puede pensar, pero bueno, ¿por qué Jesús iba curando uno a uno? Y si de verdad era Dios, no dijo que se cure aquí todo el mundo. Y curó a todos los ciegos, y curó a todos los leprosos, y resucitó a todos los difuntos. No, por ahí no vamos tampoco, porque Jesús era humano y procedía como un ser humano. En consecuencia, lo que los evangelios nos enseñan es que la primera gran preocupación de Jesús es la salud. Por tanto, cree en Dios aquel cuya primera preocupación es la salud, no la suya, sino la de todos. Y en la medida en que se preocupa, se interesa por la salud de todos en la sociedad, en esa misma medida empieza a creer en Dios. En segundo lugar, segunda preocupación, es la economía.
Por eso el tema del dinero fue tan importante para Jesús. Y dijo que la pasión por el dinero y la pasión por Dios son incompatibles. En esta sociedad, en este mundo y en esta situación en que vivimos, en que el interés y la pasión por el dinero es tan enorme y es comprensible, en esa misma medida lo que resulta es pues un sistema económico global que va concentrando cada vez más y más en menos y menos personas el capital mundial. Ahora bien, eso significa que aunque esos grandes capitalistas se pasen el día rezando, vayan a misa cada domingo, recen sus oraciones cada noche, se santigüen cuando va a empezar una competición, hagan todos los rituales religiosos que ustedes quieran. Si la pasión por el dinero es el factor determinante de esa vida, de esa conducta, de ese pueblo, de esa sociedad, eso es un pueblo, una sociedad y un individuo condicionado, determinado y centrado en el más grosero ateísmo. No cree en Dios, cree en el dinero. Y por último, tercera gran preocupación, he dicho la primera, la salud, la segunda, el capital, el dinero, y la tercera, las relaciones humanas. Relaciones humanas que tendrían que ser lo más generosas que les sea posible a cada cual, en la medida en que se sabe comprender al otro, ayudar al otro, perdonar al otro, coincidir con lo que le interesa o le gusta al otro. En esa misma medida tenemos el tercer elemento. Ahora bien, y ya con esto voy a terminar porque no quiero prolongar esto indefinidamente. Y es que lo importante no es que tengamos estos criterios, sino que tengamos esta conducta. Jesús lo dijo con toda claridad: si no creéis en mí, les dijo a los judíos, creed en mis obras, creed en mi conducta, creed en mi forma de vivir, porque solo la forma de vivir es el lenguaje determinante de la fe, de la creencia, de la relación correcta con Dios en Jesús y mediante Jesús. Y termino. Dicho esto, esto nos lleva inevitablemente a afrontar problemas de una gravedad que no imaginamos. Hay que humanizar a Dios. Dios ya se humanizó, pero nosotros seguimos creyendo en el trascendente. En un trascendente que no conocemos, que es una elaboración inmanente, ya lo he explicado antes. Una objetivación de nuestro cerebro que no puede elaborar lo trascendente. Bien, dicho esto, un factor muy importante, y ya voy a terminar,
un factor, perdón, sí, termino ya. Y termino diciendo que esto lleva consigo que hay que humanizar la religión y hay que humanizar la teología y hay que humanizar la iglesia. Con esto termino y ahora ustedes me dicen o me preguntan. Por favor, Bueno. hay mucho ruido porque hay personas que tienen el micrófono abierto y nosotros Uno que dice Fone y el otro Daniel Moriñigo. Tienen que silenciar el micrófono. hemos intentado no silenciarlos nosotros por una opción personal, pero agradecemos que lo hagan cada uno. Bien, yo ya he terminado, he dicho lo fundamental que quería decir y ahora ustedes me pueden hacer las correcciones, indicaciones o preguntas que consideren pertinentes. Estoy a su disposición. Bien, para que José María pueda tomar un poquito de agua si se lo desea, la idea ahora es dos pequeñas devoluciones o aperturas de temas por parte de Jesús y mía. Entonces, después de eso, vamos a comenzar a plantear algunas preguntas. ¿Por qué Jesús y yo? Simplemente porque como fuimos los organizadores de este encuentro a nivel directo, vamos a comenzar a profundizar, a plantear algunos ejes aquí. Jesús, te dejo la palabra. Buenas. Yo simplemente quería agradecer a Castillo esa hermosa reflexión que nos planteó y me parece, Ariel, me parece que vas a tener que silenciar porque algunos son muy mayores y no registran que tienen que silenciar. Disculpen por estos problemas técnicos, pero bueno, es lo que pasa. Bien, ustedes dirán, yo estoy a la espera. Perfecto. Entonces, a partir de lo que estás planteando, José María, en primer lugar, muchas gracias por este abordaje. Creo que a todos nos queda claro de que el eje, más que la religión, es la vida, y la vida sí, a secas, sin adjetivación. Entonces, poner el énfasis en la vida implica de alguna manera repensar la antropología teológica, repensar la cristología, repensar la eclesiología, es cambiar el eje. Pero para mí hay un eje más explícito en esto, que es cambiar el eje de una teología amartiocéntrica, es decir, centrada en el pecado, a una vida centrada en la vida y la vida digna, la vida feliz de las personas. Esto me parece extremadamente importante y valioso en los planteos que estás haciendo. Dicho esto, me gustaría hacerte como dos provocaciones, dos preguntas. La primera de ellas, cuando la mayoría de nosotros hemos sido formados, de los que estamos aquí probablemente en la tradición católica romana, hoy estemos allí o no, y de alguna manera hemos aprendido que el sentido de la encarnación tiene que ver con hacernos partícipes de la naturaleza divina. Eso ya lo dice Irineo de Lyon, ya está en 1 Pedro 2.4, y Dei Verbum número 2 lo dice expresamente. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el sentido de las cosas últimas? ¿Cómo mirar a partir de esto
lo que son, lo que abre al horizonte de lo último. Los novísimos, cómo a partir de tu teología se pueden reinterpretar. Y lo segundo que quiero preguntarte es, nosotros hemos asumido elementos extremadamente significativos de la teología de Pablo. Entonces, ¿cómo reinterpretar la teología paulina a la luz de lo que estás diciendo? Hasta aquí las dos ideas que me gustaría presentarte. ¿Respondo ahora mismo o espero? Ahora mismo, después abrimos a otros. Bien. En primer lugar, la escatología o lo que es la muerte y la eternidad ulterior, esto es una cuestión con la que yo no entro, no porque yo la ponga en duda, y mucho menos porque yo la niegue, sino simplemente porque digo que no está a nuestro alcance conocerlo. Hay en los relatos evangélicos cantidad de afirmaciones que prometen una salvación y una vida eterna, es decir, una salvación y una vida sin fin después de la muerte. Yo tengo esa esperanza. Ahora, no puede pasar de esperanza. Una seguridad y un conocimiento como el que tenemos de las realidades de este mundo, no podemos tenerlo en ese orden de cosas. Solamente quiero hacer aquí una precisión en cuanto a la escatología o los novísimos, en definitiva, la otra vida después de la muerte. Lo que me plantea una gran interrogante es lo del infierno. Y me plantea una gran interrogación lo del infierno. Tengan en cuenta que la Iglesia no ha definido en ninguna parte que exista el infierno. Lo único que hay definido es que si alguien muere en pecado mortal, se condena. Pero tampoco la Iglesia ha definido que alguien haya muerto en pecado mortal, ni siquiera Judas. Es más, en el Concilio Vaticano II, un padre conciliar pidió que el concilio se pronunciara y afirmara que por lo menos alguien, uno, estaba condenado. Y le dijeron que eso no se puede saber. Que esa fue la respuesta que le dio la comisión pertinente en los documentos conciliares. Entonces, bueno, yo tengo esa dificultad. No creo. ¿Por qué? Pues porque el infierno es un castigo. Y un castigo siempre es un medio para obtener un fin. Se castiga a un delincuente para recuperarlo y mejorarlo. O se castiga para evitar el mal. O se castiga a un chiquillo que hace una cosa muy mala para que no la vuelva a hacer. Siempre tiene alguna finalidad, pero si el infierno es eterno no puede tener finalidad ninguna, nada más que hacer sufrir. Entonces, ¿cómo es compatible eso con la bondad de Dios? Eso sí que es absolutamente incompatible. De modo que hay que darle a eso otra
interpretación. Y prueba de ello es que, insisto, la Iglesia no ha definido nunca en ninguna parte que el infierno exista. Lo que ha definido la Iglesia es que si alguien muere en pecado mortal, se condena, pero no ha definido esa condenación, si es el infierno, porque todo lo del lenguaje, de llamas, de gusano de la conciencia, de el Sheol, etcétera, etcétera, son imágenes del lenguaje religioso que hay que interpretarlas debidamente. Y luego, la teología de Pablo. Yo creo que Pablo tuvo una conducta genial, porque difundió el cristianismo por todo el imperio. Si Pablo no existe, probablemente el cristianismo queda reducido a unos grupitos que se reunían después de la muerte de Jesús y que hubieran durado lo que duraron aquellos grupitos. De modo que el organizador y el difusor del cristianismo en el imperio fue Pablo. Esa es su grandeza. Pero, atención, está más que demostrado que Pablo siguió creyendo toda su vida en el Dios de los padres, en el Dios de Abraham. Esto es lo primero. Por tanto, siguió creyendo en un Dios que no era el Dios de la humanizado, en el que se nos hace presente y se nos comunica la trascendencia de Dios en Jesús. Eso porque a Pablo el Jesús terreno no le interesó. A Pablo, es más, lo lógico hubiera sido que cuando se convirtió hubiera ido a Jerusalén para conocer. Él conoció el Cristo glorioso, trascendente. Es lo que él tuvo, la visión que él tuvo, la experiencia que él tuvo en el camino de Damasco. Pero Jesús además lo dice, el Jesús según la carne no me ha interesado, y si alguna vez me interesó, ahora no me interesa. Entonces, claro, ahí hay un problema que no está debidamente resuelto, al menos por lo que yo conozco y por lo que yo sé. Entonces, yo creo que Pablo no llegó a captar la significación de la humanización de Dios en Jesús. Este problema y esta tesis que yo acabo de presentar no. Y conste una cosa, me alegro de que me hayan hecho esta pregunta. Yo acepto todos los temas que la Iglesia ha definido y los defiendo y los defenderé hasta el final de mi vida. Pero insisto en una cuestión capital. La teología de los concilios ecuménicos de los 5 primeros siglos fue una teología centrada más en el pensamiento de Pablo, que provenía del pensamiento helénico y del pensamiento judío, no tanto del Evangelio. Y por consiguiente, yo entre lo uno y lo otro, quizás vengan futuras generaciones que clarifiquen este problema
y pongan las cosas en su sitio. Yo reconozco que mis conocimientos son limitados y que habrá personas de mucho más saber y de mucho más talento que yo que me pondrán pegas muy serias, dificultades muy importantes y que no estarán de acuerdo con mi planteamiento. Pero creo que de facto Pablo siguió creyendo en el Dios de los padres, en el Dios de Abraham. Y una cosa que me parece que es muy importante. Voy a terminar ya, pero es que esto me parece que es una cuestión capital. En el Evangelio de Juan se insiste en la definición de Dios que le dio Dios mismo a Abraham, perdón, a Moisés en la teofanía de la zarza ardiendo. Cuando le dijo, yo soy el que soy. Dijo, entonces, ¿yo qué le digo a los israelitas? Pues les dices, yo soy, ha venido para sacaros de la esclavitud. Esta fue una de las intuiciones más geniales que tuvo la teología de la liberación. A Dios no se le puede conocer si no es en función de un destino liberador y de una tarea liberadora. En este sentido, Gustavo Gutiérrez y los demás grandes teólogos de la liberación fueron sencillamente geniales. Ahora, también es verdad que precisamente por eso Jesús les dijo a los judíos, está en el capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. O sea, cuando me crucifiquéis, vais a saber que yo soy Dios. Es lo que estaba diciendo. Muy bien. Jesús serviza con la palabra, después María del Mar y después Gelsomina, si lo leo bien. Jesús, adelante. Estás muteado, Jesús. Yo quería preguntarle, José María, en esa distinción que usted hace entre religión y vida evangélica, ¿dónde entra el rol del clericalismo como mal que a lo largo de los siglos a la Iglesia como que se ha apropiado un poco de la cuestión, digamos así, de lo religioso, ¿no? Entonces eso que el Papa plantea como mal del clericalismo, ¿no? Usted ahí en el Evangelio marginado, bueno, ahora ya lo adelantó un poco con la teología paulina y la teología de los sinópticos, pero yo creo que un poco más bien lo planteo por el lado de ese clero que detenta el templo como lugar de culto, no sé si en oposición es la mejor palabra a la cuestión vital o de la vida, ¿no? Que usted planteaba. En esa trilogía que plantea de salud, comida, relaciones humanas. Bueno, lo que tengo que decir, se me ocurre decir en este asunto, es en primer lugar que Jesús no fundó el clero. Ni habló del clero. Ni quiso clero ninguno. Por lo menos de eso no consta en ninguna parte. En el Evangelio, digo. El clero es una institución cultural de la Roma de los emperadores y clero
es un término que indica privilegio, favor, superioridad, etc. Ahora bien, esto Jesús no ni lo planteó, ni lo enseñó, ni lo instituyó, ni lo quiso, ni lo quiere. Por tanto, yo estoy completamente de acuerdo con el Papa actual, el Papa Francisco, que ha sido una bendición de Dios para la Iglesia. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha sabido plantear con discreción, pero al mismo tiempo con libertad y valentía, el problema del clero. ¿Dónde se puede demostrar con el Evangelio en las manos que en la Iglesia haya un colectivo de jerarcas que son los que detentan el poder y a los que nos tenemos que someter los demás? Yo he sido clérigo durante más de 50 años. Conste que, y además lo digo y no tengo por qué ocultarlo, yo no me he secularizado. Sigo siendo sacerdote, pero no he querido incardinarme ni en ninguna diócesis ni en ninguna orden religiosa. He entrado 2 veces en los jesuitas y 2 veces he salido de los jesuitas. La primera vez porque mi salud no lo permitía, lo dijeron los médicos, y la segunda vez porque llegó un momento en que, no por los jesuitas, a los que yo estimo, valoro y quiero con toda mi alma, sino porque los jesuitas tienen que situarse ante el clero, ante las autoridades clericales más importantes, de manera que sea compatible lo uno con lo otro. En fin, esto nos llevaría muy lejos para explicarlo, pero yo lo que sí quiero decir, y termino con esto, es que ni Jesús quiso clero, ni habló jamás del clero, y ojalá cuanto antes se acabe el clero. Es que en la Iglesia habrá comunidades y comunidades que necesitarán una organización, por supuesto, que habrá obispos, por supuesto, pero obispos que sean sucesores de los apóstoles, no solo en el poder, sino sobre todo en la forma de vivir. Y Jesús les dijo a los apóstoles que no llevaran dinero, que no se... Fíjense que el verbo obedecer, ipakouein, sale 3 veces en los evangelios. La primera vez cuando se dice que el viento y las nubes le obedecían a Jesús. El segundo, cuando los demonios le obedecían. Y el tercero, cuando Jesús dice, si tuvierais fe, le diríais a aquella morera, a un árbol imponente, que se trasladara al mar y os obedecería. La obediencia para seres humanos que se someten a jerarcas que mandan hasta en el pensamiento y la conciencia, eso no aparece en ninguna parte del Evangelio, ni eso se puede demostrar. Muchas gracias. Simplemente para organizarnos, porque el tiempo también es limitado,
Ahora va a estar con la palabra María del Mar, luego Gelsomina, no sé si lo pronuncio bien, luego Eduardo Zoilo, luego hay otra persona más, ya lo encuentro, creo que era José Carlos. Luego Miquel quiere hacer una observación y tiene un saludo que le quieren hacer. Entonces, este será lo que podremos cumplir con el tiempo. Entonces, con la palabra María del Mar. Bien. Gelsomina. Gelsomina es mi señora, que está acá al lado. Soy Perfecto. Waldo de Chile. Yo quisiera hacer una pregunta. Cuando se dice que hay que humanizar la trascendencia, o a Dios lo conocemos en la trascendencia, hoy día en nuestra cultura, ¿dónde está Dios? Y si Dios está en las comunidades y está en el caminar de los más sencillos, entonces la revelación hoy día pasa por un problema de poder más que de la revelación. No, si es que yo he dado a entender que Dios está en la revelación y la revelación está en el poder, me habré explicado mal, pero yo ni he pensado en tal cosa, ni he pretendido sugerir tal cosa. No, yo no. Lo primero. Sí. Lo segundo, que la trascendencia es lo que no está a nuestro alcance, lo que no podemos conocer, con lo que no nos podemos relacionar. Y por eso fue necesaria la encarnación, es decir, la humanización de Dios en Jesús. Por eso nuestra relación con Dios tiene que ser a través de Jesús y por medio de Jesús y viviendo como vivió Jesús. No sé si me explico. Sí, perfecto. En la medida en que nuestra vida, dentro de nuestras posibilidades, se ajusta a lo que nos marca el Evangelio, nos enseña el Evangelio, el proyecto de vida de Jesús, en la medida en que nos acercamos a eso y vivimos eso, en esa medida es donde y cómo encontramos a Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Eduardo Zoilo desde Uruguay. Buenas tardes a todos y a todas. José María, primero un testimonio. He leído algunas cosas tuyas, pero quiero decirte que para mí es una obra de arte el librito que vos escribiste sobre la laicidad del Evangelio. Y porque realmente abre muchas puertas en este mundo que estamos, donde hay mucha diversidad y de muchas formas de ver a Dios, que podamos comunicarnos y leer el Evangelio con esas categorías del laico. Estoy esperando el libro sobre el laico Jesús, porque lo tienen secuestrado al pobre Jesús, como tú has dicho muy bien, desde algunos lugares, el clero, etc. La pregunta que yo te haría, porque tú enfatizas mucho el proyecto de vida de Jesús. Y la pregunta que te haría tú, que sos un hombre que vives en la España de hoy, has visitado muchas veces Latinoamérica, ¿cuáles son las 2 o 3 características del proyecto de vida de Jesús que tú hoy enfatizarías por la realidad que nos toca vivir, por la iglesia en la que estamos? ¿Cuál sería alguna característica del proyecto de vida de Jesús que tú hoy le pondrías énfasis? Sabiendo que hay muchas cosas, ¿no? Pero no sé si me explico.
José María, hay un pequeño problema. Por favor, tenés que apretar para sacar el micrófono. Fíjate en la parte inferior izquierda si podés desmutearte. A ver si te pueden ayudar. Arriba dice abrir el audio. Arriba, allí dice, donde están los 3 puntitos al lado, dice. A ver, voy a intentar hacerlo yo aquí. Un segundo. Ahí, José María, adelante. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Adelante. Entonces, la pregunta era lo que, pues lo he dicho y lo repito y lo explico. Hoy en día, el primer problema que tenemos es la salud, la pandemia. Y resulta que lo primero a lo que más se dedicó Jesús fue al tema y al problema de la salud. Por eso acudían a él los enfermos y él curaba a los enfermos. Y por eso hay tantos relatos de curaciones de enfermos, sobre todo en la primera parte del Evangelio, de los Evangelios, de los 4 Evangelios, sobre todo en los 3 sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Primero, la salud. Eso es lo primero que tendríamos que tomar mucho más en serio. Y los gobiernos, los estados, una salud que fuera igual para todos. Que todos los ciudadanos de cada país tuvieran los mismos derechos en el ámbito de lo sanitario. Porque claro, si lo que se favorece es la salud de las instituciones privadas que se pueden costear los que tienen dinero, por ese camino no vamos a ninguna parte. Yo lo decía estos días, aquí, concretamente en España, que tenemos ahí muy cerca, tenemos África. Y aquí nos asustamos si un día mueren 30 personas por el coronavirus. Y no nos asustamos de que cada día mueren 30.000 criaturas de hambre en África. Eso no nos importa. Hablo de lo que más conozco lógicamente, que es mi país. Por tanto, primera preocupación, la salud. Segunda preocupación, la economía. La economía capitalista es un sistema económico que inevitablemente va progresivamente concentrando más y más capital en menos y menos personas. Con lo cual, cada día hay más pobres y cada día hay menos ricos, de tal forma que la distancia entre los más poderosos económicamente y los más desamparados económicamente es cada día más espantosa y aterradora. Por este camino vamos a la ruina total. En este sentido, yo no puedo estar de acuerdo con el capitalismo. Yo no soy tampoco políticamente comunista. Lo digo y además no tengo ningún inconveniente en decirlo porque habrá personas que no estén de acuerdo conmigo en esto. Yo creo que
más allá de los partidos políticos y de los intereses políticos, hay que buscar una forma de gestionar el capital mundial que esté ante todo al servicio de la salud, en segundo lugar al servicio de la educación y en tercer lugar al servicio de una sociedad más justa y más igualitaria. Esto me parece que es fundamental. Más preguntas. Bien, José Carlos, y luego, primero, antes de José Carlos, María del Mar, ¿volvió? ¿Está disponible para preguntar, que fue la primera? Se mantiene el silencio. Entonces, José Carlos. Se nos perdió en el mar. Buenas tardes, soy José Carlos desde Ferrol y en principio quisiera darle las gracias por esta conferencia que en bastantes momentos me ha emocionado y que sepa José María que desde muy joven le sigo, desde los 20 años o así que empecé a ir a los primeros congresos de teología y que la verdad es un gusto escucharle y leerle. Simplemente quería ser muy breve porque veo que hay bastante gente esperando y usted hablaba de la esperanza pero no de la certeza sobre la vida eterna, si no me equivoco. Entonces yo echo mano del Evangelio y me pregunto aquella frase que dice: si nuestra esperanza en Cristo se limitara a los límites de esta vida, seríamos los más desgraciados de todos los hombres. Y pienso también en el Evangelio cuando dice que estás en dificultades, que estás en tribulaciones, que estás en problemas, que eches mano de la vida eterna. Entonces me pregunto que, claro, como persona humana, yo también muchas veces y en muchas ocasiones tengo la esperanza, pero no tengo la certeza. Pero con el Evangelio en la mano, y si tenemos esa fe, podremos decir que tenemos la certeza de esa vida eterna y sobre todo pensando en los más necesitados, en aquellas personas que han pasado por tantas tribulaciones o incluso en personas cercanas que les ha muerto un hijo, y estoy pensando concretamente ahora en una persona que le cayó en el hijo contra una pared de la casa y está destrozado. Entonces, como creyentes podemos decir, tenemos la certeza de que vas a volver a estar con ese hijo, que vas a disfrutar de un gozo y de una vida eterna plena que no te da este mundo, pero que sí te da el cielo y te da estar con Jesús. Y para terminar, quería hacer otra pregunta porque a mí me preocupa mucho. Y usted dice, según la fe que tienes, dime cómo vives. Y hablaba de teólogos, hablaba de sabios, pero yo eso me lo pregunto todas las noches. Hago balance de mi vida y me veo cada día pues con más problemas, para llegar a ese Jesús y para imitarle y para vivir una vida coherente con esa fe que tengo. Estuve yendo mucho tiempo a la iglesia y he tenido problemas y me he alejado, como otras personas que lo han hecho y que son mis amigos y que tampoco están yendo. Y me pregunto si al estar en soledad, orando desde tu casa, de alguna forma cómo mantener esa llama viva y si no es necesario seguir estar en una comunidad, si lo podemos tener más difícil o no lo sé. Y perdón porque igual me alargué más de lo que quisiera. Y muchas gracias, José María, por tu presencia y por todo lo que haces y dices. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Tenemos que mantener, fomentar, potenciar la esperanza que nos lleva. Naturalmente, no se puede confundir la esperanza con la certeza, porque desde el momento en que a partir de la muerte entramos en el ámbito de lo trascendente, ya he dicho y he explicado y he repetido que lo trascendente no está a nuestro alcance. Por tanto, yo tengo también la firme esperanza
pero no puedo tener la absoluta certeza. Porque es que no es posible, pero tengo la esperanza, y una esperanza firme, y una esperanza fuerte, y una esperanza que me hace pensar que a partir de la muerte es el comienzo de la plenitud de la vida. Esto lo primero. Y lo segundo, en cuanto a la pertenencia a la Iglesia. Mire, yo le digo, haga lo que pueda. Yo creo que es conveniente, dado lo que es la condición humana, vivir el Evangelio en solitario, eso es muy difícil, por no decir imposible. Para eso necesito encontrar otras personas con las que puedo compartir, convivir, y así nació la Iglesia y vivió la Iglesia desde el comienzo. Por tanto, yo lo que aconsejo en este orden de cosas es reunirse con algún grupo o colectivo que puedan ayudarse mutuamente a mantener esta fe, esta esperanza y esta ilusión. Muy bien, simplemente estamos dando por cerradas las inscripciones para hablar, pero tenemos una lista como de 4 o 5 personas más. Entonces, simplemente para ordenar las participaciones. Ahora será el turno de Michelle o Michael o Michelle, ya me hará la precisión del nombre. Luego, Olga también pidió la palabra. Después Lorenzo, que quiere saludarlo, y hay otra pregunta de María Gabriela. Entonces, estas serán las participaciones que haremos a continuación. Entonces, Michelle, contigo la palabra. Gracias. No sé qué tengo que hacer, pero bueno, supongo que se oye, ¿verdad? Sí. ¿Está sí, bien? sí. Okay. Se oye muy bien. Sí. Gracias, José María. Bueno, es Michelle Naslis. Yo soy franco-nicaragüense de origen judío. Bueno, una mezcla... Bueno, lo dije muy lejos de la realidad. Sí. Bueno, yo quería nada más apuntar una cosa. Me parece que hay un eje fundamental en la vida de Jesús, que es la oración. La oración entendida como esa comunicación, comunión con esa trascendencia a la que no podemos llegar, que está fuera, pero que también está dentro de cada uno y cada una de nosotras. En ese sentido, yo creo que todos y todas somos hijos e hijas de Dios en la medida en que esa trascendencia está dentro de nosotros. Giordano Bruno ya decía, Dios está todo en el todo y en cada una de sus partes. Yo espero que no me quemen por citarlo. Gracias. Yo me alegro y le agradezco sinceramente, primero porque es la primera mujer que interviene y me encanta, me alegra y lo agradezco. En segundo lugar, porque la pregunta que plantea es fundamental. La oración en el Evangelio se repite una y otra vez. Jesús la recomendaba, Jesús insistía en ella, pero sobre todo Jesús la practicaba. El Evangelio de Lucas, sobre todo, que es el que más habla de esto, insiste en que Jesús se pasaba las noches enteras en oración. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración importante. Hay gente que me va a decir, yo no sé rezar, me complico y no sé cómo hacer la oración, dónde hacer la oración. Mire, la oración es la expresión de un deseo. Lo que más deseamos
eso, aunque ni nos demos cuenta, automáticamente se convierte en petición. Y por tanto, lo importante es que nuestros deseos sean fuertes, sean sanos, sean intensos. Y entonces nuestra vida de oración será también sana, intensa y fuerte. Y ya las formas concretas, naturalmente, pues puede haber una oración en el templo, en una comunidad, en un grupo, oración, o también la oración solitaria que cada cual pueda hacer, o simplemente, insisto en esto, cuando tenemos un deseo, por ejemplo, un enfermo en la familia, una necesidad económica, una amenaza política, y deseamos, anhelamos que eso se resuelva, esa es nuestra oración. Esto es lo que yo creo que se puede y se debe responder. Otra cosa es que, por ejemplo, en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, pues naturalmente ahí no, se hace una presentación de los deseos principales que han de regir nuestra vida. Pero la oración puede ser de gratitud, puede ser Jesús oró, la carta a los Hebreos lo dice en el capítulo 5, a gritos y con lágrimas antes de la pasión. A gritos y con lágrimas. Y oró hasta el mismo momento de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Que no es que dejó de respirar, sino que en ese momento, porque el Evangelio une la muerte de Jesús con la entrega del Espíritu, o sea, con Pentecostés. Entregó el Espíritu. Y entonces, bueno, pues así de importante y así de fuerte es la oración. Esta es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, luego, ahora la palabra con Olga, luego María Gabriela y finalmente Lorenzo para saludarlo. Olga, la palabra con usted. Muchas gracias, muy buenas tardes. Le habla Olga Moraga, yo soy de Chile. Gracias, José María, por este encuentro. Me gustaría llevarlo a que nos compartiera y a lo mejor profundizara. Cuando usted dice hacer de Dios un objeto o una cosa a nuestra disposición, o a lo que podemos utilizar su nombre, ¿no? Y esto es voluntad de Dios, lo señala entre comillas, o esto es lo que Dios quiere. Me gustaría llevarlo desde esa frase, dejar que Dios sea Dios, a cómo en esa trascendencia y en la actualidad de la unión con Jesucristo, cuando Jesús él mismo nos enseñó a orar al Padre, hágase su voluntad. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted me está indicando. Pienso que nuestra disposición tiene que ser precisamente que las creencias nuestras y la lectura del Evangelio, la oración, la participación en la liturgia, en las actividades religiosas, nos lleve a querer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere
es que efectivamente vivamos lo más cercanamente posible o lo más parecido posible a cómo vivió Jesús. Esta es mi respuesta. Muchas gracias. A usted. La palabra entonces con María Gabriela. Buenas tardes. Adelante. ¿Muteado? Y acá al lado de Ariel y se acopla. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Se escucha muy bien. Bueno, mi pregunta, José María, es muy sencilla, pero quería ver si usted nos podía dar alguna pincelada en la respuesta. ¿Por qué los cristianos nos cuesta tanto leer los evangelios o conocer al Dios de los evangelios o seguir a Jesús de Nazaret? Trabajo en grupos y colectivos de mujeres, grupos ecuménicos, donde mujeres de distintas confesiones religiosas han sido expulsadas de sus iglesias o han dejado sus confesiones religiosas porque o le hablan del Dios trascendente, lejano y castigador del Antiguo Testamento, además como si ese fuera el único Dios presente en el Antiguo Testamento, o les recitan de memoria el Código de Deberes Domésticos de las Deuteropaulinas o las cartas pastorales donde la mujer no hay que callarse, no hay que profetizar, y etcétera, etcétera. Nunca escuché a una mujer que me dijera que el pastor o el párroco le hablara de los evangelios, de la actitud de Jesús de Nazaret. ¿Por qué es tan difícil cuando los evangelios tal vez son la lectura más simple de abordar en la Biblia? ¿Por qué pasa esto, no? Aún en la Iglesia Católica Romana, donde creo que se hace mucho más presente el abordaje de los evangelios, sin embargo, después en la actitud clerical no se ve esto, no se ve un seguimiento de Jesús. ¿Por qué usted cree que pasa esto? Muchas gracias. Pues sencillamente pasa por lo mismo que ocurrió en vida de Jesús. El clero de entonces, que eran los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín, cuando Jesús resucitó a Lázaro, que fue ya el acontecimiento más impresionante que hay en los relatos evangélicos, se reunió de urgencia el clero de los judíos y lo condenaron a muerte, porque se dieron cuenta ellos que los intereses del clero y del templo eran incompatibles con lo que Jesús vivía y enseñaba y hacía. Entonces, de la misma manera, no sé, ha cambiado la imagen. No, está bien, está bien. Siga, bueno, hermano. Sigo diciendo que sencillamente la institución clerical, ya sea en el judaísmo, ya sea en el cristianismo, ya sea en cualquier otra, en el protestantismo, en el anglicanismo, donde sea, cuando hay una institución religiosa en la que existe una jerarquía que manda en el pensamiento, en la conciencia y en la conducta de los fieles, ahí el Evangelio no puede entrar. ¿Qué frase? El Evangelio no puede entrar. Y entonces, sencillamente yo comprendo que por eso precisamente
las mujeres y todo el movimiento feminista no está ni puede estar de acuerdo con Pablo. ¿Por qué? Pues porque durante siglos se ha confundido la diferencia con la desigualdad. La diferencia es un hecho, la igualdad es un derecho. Y en la Iglesia los clérigos han constituido en un derecho lo que es un hecho. Es una equivocación tan fabulosa, tan evidente por otra parte, que todo lo que hagamos en este orden de cosas, bienvenido sea. Y nunca haremos bastante para conseguir una iglesia en la que se reconozca la igualdad en dignidad y derechos de todos los ciudadanos y de todos los creyentes, por tanto. Y por tanto, que a las mujeres yo no sé por qué ni de dónde han sacado que Jesús no ordenó mujeres, ni ordenó hombres tampoco. Jesús lo que celebró fue una cena en la que dio 3 mandatos, dicen el mandato de la Eucaristía. Es verdad que lo dio, pero antes había dado el mandato del lavatorio de los pies, que era el mandato de que seamos esclavos de los demás. Y de ese no suele hablar mucho el clero. Pero lo más fuerte es el último. En el Evangelio de Juan, justo en el sitio donde los sinópticos ponen el relato de la institución de la Eucaristía, el Evangelio de Juan no relata eso y en su lugar pone el mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo. ¿En qué está la novedad? ¿Por qué es nuevo este mandamiento? Pues porque es un mandamiento en el que siempre, según la tradición israelita, según la tradición judía, el mismo Jesús y está en los sinópticos. El primer mandamiento es amar a Dios y segundo igual a este es amar al prójimo como a ti mismo. En la última cena desaparece Dios. Y el mandamiento nuevo es, este es mi mandamiento, que os queráis unos a otros como yo os he querido. Y Jesús quiso a los hombres, quiso a las mujeres, quiso a todos por igual. Lo que pasa es que el clero ha manejado todo eso, lo ha manipulado y lo ha adaptado a lo que le conviene a él. No quiere mujeres porque las mujeres le van a complicar la vida. Y entonces, claro, si es que da risa, pero da risa y pena. Porque se han inventado unas cosas que yo no sé de dónde las han sacado. Claro, es como, yo qué sé, en otros temas, el tema de la homosexualidad. Por supuesto, los romanos, todo eso, y claro, pues Pablo, pero Jesús no va por ahí, ni quiere eso, que hagamos esas discriminaciones y esas distinciones. ¿Por qué? Pues porque la cuestión de la condición sexual es una cuestión con la que uno nace y viene a este mundo. Y entonces, pues, eso no lo podemos nosotros cambiar ni lo podemos acomodar según
nuestras tradiciones, nuestras conveniencias. Yo sé que todo esto a mucha gente le va a extrañar, a algunos les va a escandalizar y habrá también quien se indigne y se irrite contra mí. Pues mire, amigo mío y hermano mío, yo le comprendo y yo hasta no hace tantos años hubiera dicho igual que usted, pero cada día veo más claro que no podemos confundir la diferencia con la desigualdad. La diferencia es un hecho, la igualdad es un derecho y todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en derechos, sea cual sea nuestro sexo, sea cual sea nuestra condición de atracción sexual, sea cual sea nuestro origen o nuestra manera de... Lo importante es que seamos buenas personas, que tengamos un buen corazón y que sepamos querer incluso al que nos odia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya yendo a los momentos finales de este encuentro, vamos a dejar con la palabra a Lorenzo y luego Jesús Arbiza hará el cierre. Antes de Lorenzo, simplemente decirles que hice una anotación en el chat preguntando si alguien desea recibir el video, la grabación de este encuentro, que será publicado en YouTube. Por favor, hágame saber en el chat cuál es su email para poder enviarle en el momento oportuno. Entonces, por mi parte, yo aquí cierro, luego Lorenzo y luego Jesús. Muchas gracias, José María, gracias a todos. Jesús irá también, imagino, a comentar los próximos 2 encuentros que estaremos proponiendo hasta fin de año como iniciativa. Así que gracias. Lorenzo, contigo la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Lorenzo Tomaselli de Nápoles, Italia. Tuve el placer de traducir en italiano La humanización de Dios. No tengo preguntas que hacerle a nuestro querido Pepe. Quiero saludar y abrazar con toda mi amistad mi amigo Pepe y el obispo Padre Rafael Nogaro, nuestro obispo profeta. Te saluda Pepe con todo su cariño. Mi abrazo y hasta luego. Muchas gracias. Arrivederci, arrivederci. Grazie tantissime al mio caro amico e compagno Lorenzo Tomaselli. E ti prego, caro Lorenzo. Dillo in spagnolo, Pepe. Dillo in spagnolo. Una salutazione molto cordiale al vescovo Padre Nogaro, un sant'uomo che è l'esempio di come deve, dove vivere ed attuare e comportarsi un vescovo nella Chiesa. Grazie tante, Lorenzo. Finalmente. Bueno, queríamos agradecerle, José María, la verdad que ha sido un verdadero placer. Nos ha dejado unas cuantas cosas para rumiar, para pensar y sobre todo algunas cuestiones bien interesantes sobre el final, algunas frases que, madre mía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy placentero el encuentro. Es un placer encontrar sobre todo lo que más nos ha impactado es su gran humildad y su gran capacidad de expresar la síntesis de lo que plantea. Decir simplemente que el 13 de septiembre vamos a tener otra reunión Zoom, el domingo 13 de septiembre les avisaremos, va a ser una reunión Zoom con el teólogo español José María Tamayo,
en el que el tema va a ser perdón, Juan José Tamayo, el teólogo español, donde el tema va a ser Jesús indignado ante la religión, ante el poder político y en defensa ante el poder económico y ante el patriarcado. Después explicaremos un poquito esto, el tema de la indignación, él lo va a tomar por ahí. Y después, a fines de octubre, comienzo de noviembre, todavía falta ajustar la fecha, vamos a tener un encuentro con un teólogo uruguayo que vive en Suiza, que se llama Guillermo Kerber. Y va a ser una reflexión sobre la cuestión ecológica desde la Laudato Si, el documento papal. Entonces, bueno, va a ser el cierre ahí a finales de octubre, comienzo de noviembre, donde va a plantear un poco la cuestión del pensamiento, algo así como la ecología social a partir de la Laudato Si y otros documentos. Muy bien, yo quiero agradecerles la acogida que han tenido, la invitación que me han hecho, la paciencia que han derrochado ustedes escuchándome, y quiero también pedirles que no se cansen, que sigan adelante, que este es el camino de un futuro mejor, de una renovación y de una esperanza para la Iglesia, según el modo de vivir en ella que nos está enseñando el Papa Francisco. El Papa Francisco habrá cosas que algunos no estén de acuerdo con él, pero es un hombre que le está dando un cambio a la Iglesia que desde mi punto de vista va a ser más importante que el cambio que le pudo dar el Concilio Vaticano II. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Arrivederci. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Chau, chau. Gracias, José María. Chau, chau. Estoy a vuestra disposición cuando queráis. ¿Qué tenés que hacer el sábado que viene? Hasta otra vez. Chau, chau. Que pasen bien. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.